Bien, ¿nadie se acuerda? ¿Alguien estuvo el sábado pasado? Bueno, Lucas. ¿Qué te acordás? ¿Te acordás de algo de lo que estuvieron hablando? Bien. Cuando tenés sentimientos, ¿cómo intentar deshacerse de ese sentimiento? ¿Qué tipo de sentimientos pueden ser? Tristeza, sentirse menos. ¿Qué más? Sentirse solo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, más o menos es como algo que estuvieron viendo. Igual, para los que no estuvieron, lo miro a pobre Nico, escuchen el mensaje de la vez pasada porque da como una definición acerca de la depresión. No vamos a dar el tratado de psiquiatría en esta tarde, porque en realidad es un poco aburrida, pero mi idea de hoy es poder ver algunos síntomas que pueden haber relacionados a la depresión en base a un ejemplo bíblico. ¿Tá? Y luego vamos a ver algunas cosas que Dios hace a través de nuestra vida cuando estamos pasando o atravesando una situación de ese estilo. Entonces yo les voy a invitar a leer Primera de Reyes 19, si tienen Biblia, les invito a buscarlo. Y vamos a hablar de Elías. No puedo decir que Elías tuviera una depresión, porque la Biblia no lo dice, pero hay algunos rasgos de lo que sucede en esta situación que pueden darnos a entender que él estaba pasando por una situación de depresión, o por lo menos tenía rasgos depresivos. ¿Alguien conoce a Elías? ¿Sabe quién es? Esto es un ida y vuelta, chicos. Si yo les pregunto, contéstenme, no me dejen sola. ¿Alguien sabe quién es Elías? Un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que lleva la palabra de Dios, muy bien, como un mensajero, un portavoz. Bien. Además, el profeta tenía como un rasgo un poco antipático para el pueblo. ¿Qué era? ¿Qué hacía un profeta generalmente? Claro, daba como malas noticias. ¿Qué decías, Nico? Dale, dale. Hablaba de Dios, perfecto, muy bien. Los profetas generalmente denunciaban el pecado. O sea que generalmente no eran muy queridos, o por lo menos había personas que no los querían mucho porque daban noticias a veces que no estaban muy buenas. Llamaban al arrepentimiento de esos pecados. Entonces, Elías era un profeta, y era un profeta bastante polenta. Antes de leer Primera de Reyes 19, quiero que sepan algunas cosas de él. Para empezar, él vivía en el desierto, o sea, tenía tanta fuerza que el tipo se bancaba estar al aire libre en un lugar que no había muchos recursos, o sea, tenía que arreglárselas en el desierto. Eso por un lado. Lo segundo, era uno de los profetas que hizo muchísimos milagros. ¿Alguien conoce algún milagro que hizo Elías? A ver, si no, me parece bárbaro que hagamos un repasito un poco de la historia de Elías. Él, por ejemplo, en ese momento había un rey que se llamaba Acab y su esposa Jezabel. Jezabel era una persona extranjera y ellos empezaron a llevar al pueblo a la adoración a otro dios que era un dios ahí trucho, como quien dice, que se llamaba Baal. Entonces Elías entra a donde vivía este famoso rey del pueblo de Israel y le dice, mirá que a partir de ahora no va a llover hasta que yo diga. Era un profeta que se la bancaba. Iba hasta el rey, al más poderoso de la época, y le decía que no iba a llover hasta que él dijera. Y a su vez hizo otra situación que es un reto hacia los profetas de Baal. ¿Alguien conoce esa historia? ¿Sí? A ver, Cristian. Ah, dijiste que sí, ya está, marchaste. Ahí está. Elías dice al pueblo, basta, se terminó.
vamos a ver que Dios es real, ¿no? Entonces dice, ustedes son 400 profetas, yo soy el único profeta de Dios, del Dios verdadero, así que los voy a retar a hacer esto. Cada uno va a armar su propio altar y va a invocar el nombre de su Dios. El que se prenda fuego, el sacrificio que se prenda fuego, va a demostrar que es el Dios verdadero, ¿no? Entonces los 400 profetas de Baal empezaron a hacer todo eso que dice Cristian, se empezaron a cortar, empezaron a hacer un montón de cosas, pero no lograban que se prendiera fuego el sacrificio. Y ahí Elías empezó a tomarles el pelo. O sea, era un profeta que tenía puesta la camiseta. ¿Tá? En ese contexto que él logra demostrar que Dios era el Dios verdadero y se prende fuego el sacrificio de él, en ese contexto es que el rey Acab va y le dice a su esposa, ¿podrás creer? Este profeta, otra vez el alborotador le decía Acab a Elías, este profeta, mira, me mató a los 450 profetas de Baal, porque claro, cuando el pueblo vio que realmente Dios era el Dios verdadero, Elías dice, bueno, vamos a llevarlos a todos estos profetas, vamos a liquidarlos. Entonces, Jezabel, la esposa de este rey, se enoja y le hace llegar una amenaza al profeta Elías. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos entonces a el 1 Reyes 19. Preciso una voluntaria mujer que pueda leer la parte de Jezabel. No sé qué mujer podría animarse. Chan, chan, chan. Es solo un versículo. Los varones tampoco zafan porque necesito algún voluntario para hacer de ángel. Bien, Lucas hace de ángel. ¿Y Jezabel? Yo sé que no es linda hacer de Jezabel porque adoraba a Baal, pero de última era la esposa del rey. ¿Alguna se anima? ¿No? Bien, Belén, gracias. Entonces yo voy a narrar un poco la historia, vamos a leer hasta el versículo 9, del 1 al 9, y necesito otro voluntario que haga de Elías, que lea la parte de Elías. Es poquito también. Cristian, bien. Empezamos entonces. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú has hecho con esos profetas. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo, Elías. Está perdido. ¿Versículo? Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Bien, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué leímos recién? Habíamos dicho que Jezabel se enojó y lo amenazó a Elías. ¿Qué hizo Elías? Tuvo miedo. Huyó, dijiste, ¿no? Bien. Elías tuvo miedo. Entonces vamos a ver las acciones que tuvo Elías, que tienen que ver un poco con la depresión. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 3 es que él tuvo miedo. Ahí vamos a ver un poco de cinta. Elías tuvo miedo.
¿Por qué es importante empezar por acá? Bueno, por esto que estábamos diciendo hace un rato. La depresión tiene que ver con emociones o sentimientos displacenteros, decimos en psicología. ¿A qué se refiere con esto? Estamos hablando de emociones que no nos generan placer, que nos generan malestar. Generalmente, el mayor sentimiento que se ve en la depresión tiene que ver con la tristeza. Por eso, de repente, vemos en Elías miedo y decimos, bueno, capaz que no es una depresión, es esperable tener miedo si alguien te amenaza de muerte. Entonces, podemos decir hasta acá, bueno, de repente Elías no tenía una depresión. Pero sí es importante ver que en una depresión siempre hay sentimientos que son displacenteros o sentimientos que nos generan como cierta angustia, incomodidad y que permanecen en el tiempo. Esas emociones generalmente nos hacen interpretar la realidad de una forma distinta, no logramos interpretar lo que pasa a nuestro alrededor de forma clara. Yo tengo acá anotado, por ejemplo, Proverbios 17:22 dice, remedio, es el corazón alegre, el ánimo decaído seca los huesos. A tal punto, esas emociones nos afectan que generan malestar en nuestro cuerpo y nos hacen ver la realidad de una manera totalmente distinta o distorsionada. Y después en Jeremías 17:9-10 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y ese versículo está interesante porque muchas veces decimos, yo no siento paz con esto, entonces capaz que no es lo que Dios quiere para mí, pero en realidad el corazón es engañoso y los sentimientos son pasajeros. Entonces, cada vez que tenemos que tomar una decisión o interpretar algo que sucede, no podemos basarnos en nuestras emociones porque la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento que es negativo y que es tan profundo o tan intenso, puede generar que interpretemos mal la realidad. E interpretar mal la realidad nos va a llevar la otra consecuencia, que es tomar malas decisiones. En este caso, ¿cuál fue la mala decisión que tomó Elías? Sintió miedo y ¿qué hizo? Huyó, huir. Entonces, la ansiedad, el miedo, la tristeza pueden llevarnos a tomar malas decisiones porque interpretamos mal la realidad. Y Elías huyó. Entonces yo tengo por acá la palabra huir. A veces nosotros pensamos que está bien, por momentos hay que huir de ciertas cosas, sobre todo si querés sobrevivir y evitar que te maten, como es en el caso de Elías, ¿no? Pero el tema es que cuando uno huye continuamente de ciertas situaciones, que no necesariamente tiene que ser una huida física, sino que yo puedo huir buscando pensar en otra cosa, tratar de acallar mis pensamientos, no sé, mirar series todo el día para no pensar en el problema que estoy teniendo, me encierro en mi cuarto y no salgo, como forma de huir de ciertos problemas. Ahí tenemos algo que se está complicando, en el sentido de que yo a veces puedo ir, sobre todo si viene alguien y me quiere robar y me pongo a correr, es algo esperado. Pero si esta es mi conducta todo el tiempo, continuamente, tiendo a huir de las situaciones, ahí estoy teniendo yo un problema. Entonces, Elías huye y el deseo, a veces, el deseo de escapar también está asociado al sentimiento de impotencia, porque yo no puedo con esta situación, no puedo con esto que me está pasando, entonces tengo que huir, tengo que salir de esto porque yo no lo estoy pudiendo resolver. La impotencia, el sentimiento de inutilidad es muy común en las personas depresivas. Dice, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada, soy un inútil. Y esos son los pensamientos que tenemos que atender, porque si nosotros estamos pensando que nosotros no podemos, no servimos, somos inútiles, generalmente empezamos a atacar nuestra propia autoestima. Entonces, hay que estar atento cuando nosotros escapamos a las situaciones, si no hay pensamientos atrás que tengan que ver con eso, con sentirme mal porque no puedo resolver la situación. Bien. ¿Qué otra cosa vemos que hace Elías? A ver, en el versículo 4. Lo primero que vemos es que Elías tiene miedo, entonces este sentimiento le hace tomar una decisión que es huir. ¿Qué dice el versículo 4? En el horno. A ver. Bien, un poquito antes de ese sentimiento de morirse, ¿qué dice? Soledad, muy bien. Mi versión
dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. La soledad es muy común en las personas que encuentran atravesando una depresión. La persona que tiene sentimientos, rasgos depresivos, tiende a aislarse de los demás. Entonces uno tiene que estar atento. Cuando una persona deja de asistir a las reuniones, o no se conecta nunca, o desaparece, no estoy hablando de las personas que son tímidas naturalmente. Estamos hablando de alguien, acuérdense que empezamos diciendo que Elías era un hombre que se metía en el medio, que luchaba, que enfrentaba a 400 profetas de Baal, o sea, no era una persona tímida. Pero el tema es que él empieza a aislarse y se siguió solo todo el día. Lo primero fue como una reacción más natural, el querer huir de una situación peligrosa. Ahora, él siguió solo todo el día y después estuvo más días solo. Entonces, la soledad es una característica muy común en las personas con depresión. Y generalmente esa soledad o el aislarse tiene que ver también con pensamientos. Por eso es importante ver qué es lo que estamos pensando. Uno de los pensamientos es, nadie me comprende, nadie me entiende, nadie sabe cómo soy yo. Más adelante en algunos pasajes, Elías como que hace referencia a esto. Yo soy el único que adora al Señor, yo soy el único que... Y en realidad no era tan así, pero en su mente estaba la idea de que él era el incomprendido de la época. Y a veces las personas que están solas o se sienten solas o se aíslan, es porque en su mente están diciendo nadie me entiende, nadie me quiere, nadie... Entonces está bueno que si alguno está teniendo esos pensamientos, pueda darse cuenta de que tiene que trabajar en eso y pedir ayuda. Generalmente las personas depresivas son muy quejosas, están todo el tiempo criticando, se están autocriticando y criticando a otros, y son muy pesimistas, porque hay un sentimiento de desesperanza. Entonces, claro, a su vez, se sienten solos, sienten que nadie los comprende y mucha gente tampoco los comprende por eso, porque tienden a quejarse, porque tienden a ser críticos, tienden a sentirse como pesimistas. Entonces, claro, mucha gente evita relacionarse con ellos. El Salmo 22 no lo vamos a leer, pero habla un poco el salmista de esto. Dice, estoy tan afligido, estoy tan angustiado, no me siento bien. Y después dice, soy un gusano, soy el oprobio de todos los seres humanos, como diciendo, yo soy el único, que soy el más miserable, nadie me comprende. Es toda una carta que parece muy depresiva, pero en realidad está bueno porque el salmista, pues de eso siempre tiende a decir, bueno, confiemos en el Señor. Ahora sí, vamos al otro punto acerca de Elías. ¿Qué habían dicho hoy? ¿Qué había pasado con Elías? Después de que se sentía solo, ¿qué quiso? Se tiró bajo un árbol. ¿Y qué fue lo que le pidió al Señor? Pidió morir. Ahí está. La muerte. La muerte es un tema un poco difícil a veces de hablar, ¿no? Pero en realidad, las personas que están atravesando una depresión tienen muchos sentimientos o pensamientos relacionados a la muerte. Porque imagínense una persona que se siente inútil, incomprendida, sola, que piensa que no puede resolver la situación en la que está. En realidad el nivel de desesperanza es tan grande que dice, bueno, lo único que me resta esperar es la muerte. El tema es, ¿qué hacemos con esos pensamientos? Porque empieza acá. Yo empiezo a pensar, no sirvo, la gente no me entiende, nadie notaría que me fui, ¿no? Nadie se va a dar cuenta si yo me voy, si total nadie me entiende, ¿no? Esos pensamientos empiezan a convertirse en planes. Bueno, quizás yo podría, tal día que voy a estar solo en la casa, podría de repente conseguir unas pastillas y de repente en tal horario que nadie escucha, yo podría de repente intentar quitarme la vida. Y esos planes se convierten en intentos de autoeliminación o pueden llegar a la muerte. Entonces, lo primero que tenemos, y voy a ser bien insistente con esto, es los pensamientos que tenemos. La Biblia habla en Proverbios 4:23 acerca de esto, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo nuestro ser interior, de toda nuestra vida interior. Si yo no estoy prestando atención a lo que pienso, seguramente empiece a tomar un camino que no está bueno. Entonces,
estemos atentos a este tipo de pensamientos y no coqueteemos con estos pensamientos, porque empiezan como a ser hasta agradables en nuestra mente, decir, bueno, no está tan mal la idea. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con una persona que está atravesando depresión. Bien, otra cosa que le pasó a Elías, a ver, versículo 5 por ahí, después de los deseos de morir, se deprimió, pero ¿qué pasa? Se acostó y durmió y dejó de comer. Empezó a comer cuando, ¿qué pasó? Cuando el ángel le apareció. Deterioro. Nosotros hablamos mucho de conductas basales, cuando nuestras conductas basales cambian. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa palabra tan rara? Estamos hablando de las cosas básicas para sobrevivir, las cosas básicas que necesitamos como la comida y el descanso. Las personas que están con depresión tienden a tener cambios en sus conductas basales, o sea, o comen mucho o no comen nada, o duermen mucho o no duermen nada, pero alguna irregularidad en esas cosas hay. ¿De qué nos habla esto? De que la persona ya se autodesprecia, ya no se cuida, no importa si como, si no como, si duermo, si no duermo. Hay un deterioro de su forma de vestirse, ya ni se arregla, no se preocupa por sus necesidades, y se empieza a notar afuera. Al principio capaz que no, pero después se empieza a saber que cambia de peso, que está como muy cansado, que hay como pérdida de interés, como que aquellas cosas que antes me gustaban, ahora ya no me gustan tanto, o no me interesa nada lo que pase, estoy como apático a todo, veo que las cosas pasan y sí, está bien. Y a su vez, las personas con depresión tienden a tener mucho cansancio y fatiga. Están todo el tiempo así, como que no pueden andar y hacer las actividades. Y Elías estaba un poco así. Elías, si el ángel no venía y le daba de comer, él seguía durmiendo. Lo interesante igual de todo esto es que el Señor lo dejó descansar, Dios lo dejó descansar, porque necesitaba recuperar fuerzas. Entonces, pensando un poco en estas cosas que yo puse acá, el miedo, que generalmente el mayor sentimiento o emoción en la depresión es la tristeza, el huir, el tratar de escapar, el aislarse, la soledad, los pensamientos o la idea de muerte, el deterioro, el desgaste, el no querer cuidarme, el autodesprecio, son cosas que tenemos que estar atentos, porque capaz que alguno de nosotros no tiene una depresión, pero tiene algún rasgo depresivo. Y si nosotros nos recreamos en uno, puede que empecemos a entrar en alguna situación, algún estado depresivo. Bien, ahora lo que vamos a ver, vimos hasta acá lo que Elías le estaba pasando, y ahora vamos a ver lo que Dios hizo en medio de eso. Ya leímos la primera parte del capítulo 19, vamos a leer la segunda parte. En este caso no los voy a pedir como voluntarios, pero sí quiero que sigan conmigo en la lectura de Primera de Reyes 19, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 18. Primera de Reyes 19, del 9 al 18. Bien. Mi versión es Nueva Traducción Viviente, puede que haya algún cambio en la de ustedes, pero más o menos va a decir lo mismo con distintas palabras. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche, Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías responde, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro.
Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Ahí sigue diciéndole, bueno, tenés que ungir a tal persona, tenés que hacer tal tarea. Y a lo último le dice, sin embargo, en el versículo 18, preservaré a otros 7.000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Bien. ¿De qué se trata esta segunda parte del capítulo? De esperanza, bien. Pero ¿qué es lo que pasa concretamente? A ver. Hablen ustedes, así no se duermen. ¿Qué sucede acá? ¿Dónde está Elías? En una cueva, bien. ¿Y qué pasó? Claro, fenómenos naturales, bien. ¿Quién habla con Elías? Dios habla con Elías, bien. Entonces Elías está en una cueva, se esconde en una cueva o pasa a descansar en una cueva, y Dios se presenta ante Elías y le dice, ¿qué estás haciendo acá, Elías? ¿No? Entonces Elías le dice, bueno, yo he sentido un gran celo por ti y de tu pueblo, o sea, empieza a describir la situación o lo que él entiende que pasó. Dice, bueno, yo soy el único de tus profetas, el único que sigue vivo, mataron al resto, nadie te adora, yo soy el único que sigue insistiendo de que hay que seguirte a ti, esa es como la situación de lo que Elías le dice. Ahora Dios le dice que salga de la cueva y ahí empiezan los fenómenos naturales, ¿no? ¿Qué fenómenos naturales pasan? ¿Un terremoto? ¿Cómo? Fuertes vientos, fuego. Bien. ¿Qué más? Un tsunami. Bien, tenemos, el primero, ¿cuál fue? El viento, un viento fuerte. El terremoto, fuego. Dios hablando a través de qué? De un susurro. Bien. Antes de ir a estos fenómenos naturales, que me parece muy interesante lo que sucede, vamos a ver las cosas que Dios fue haciendo en la vida de Elías. Lo primero que vemos que Dios hace está en el versículo 5, en la primera parte que leímos hoy. ¿Qué hace Dios? Y lo hace a través de un ángel. Le da comida. Bien. ¿Por qué le da comida? Para que siga fuerte. Perfecto, me encanta. Nicolás lo tiene así, clarísimo. Bien, lo que hace Dios es renovar sus fuerzas, ¿no? Una persona que está atravesando una depresión, que siente mucho cansancio y fatiga, necesita renovar sus fuerzas. Dios no solo que le da de comer, sino que a su vez lo deja descansar. Vieron que la primera parte de Elías durmió mucho, o por lo menos da la sensación de que Elías durmió bastante, ¿no? Entonces a veces, capaz que no estamos atravesando una depresión, pero estamos necesitando descansar y que Dios renueve nuestras fuerzas. ¿Conocen algún pasaje de la Biblia que hable de renovar las fuerzas, de que Dios renueva nuestras fuerzas? Hay algunos que están buenos, a ver. Perfecto. Y está en las imágenes que pasaron la semana pasada, ¿no? Jeremías, no. Isaías, Jeremías 29:11, anda por ahí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perfecto. ¿Algún otro que nos hable de Dios renovando las fuerzas? El de las águilas, bien.
Vamos a leerlo ese. Isaías 40, 31. Salmo 23. El Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Perfecto. Vamos a leer el de Isaías 40, 31. Si alguien se anima a leerlo para que yo no los aburra con mi voz. Isaías 40, 31. El capítulo 40, versículo 31. Gracias, Gualmica, que te vi ahí. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bien, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Igual, Nico, anda buscando Salmos 73, versículo 26. 73, versículo 26. Perdón. Bien, Isaías 40, 31, mientras Nico busca ese pasaje, nos dice eso, ¿no? Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, ¿no? Como esta idea de que más allá de todo el esfuerzo que podamos hacer, si esperamos en el Señor, Él va a renovar nuestras fuerzas. Está buenísimo. Bien. A ver, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados, y yo les daré descanso. Bien, Nico. 73, para que lo perdí. 26. Bien, gracias. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, o sea, mi físico se podrá desgastar, mi espíritu, mi vida interior puede estar muriéndose, pero el Señor es la fortaleza de mi corazón, dice. ¿Algo así? Bien. Entonces, la idea de que Dios renueva nuestras fuerzas. A Elías le dio de comer y el alimento lo podemos encontrar en su palabra. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces necesitamos recordar estas promesas que estamos leyendo porque son nuestro alimento, lo que renueva nuestras fuerzas. Y por otro lado, podemos encontrar fuerzas en la palabra de Dios, pero también en la oración. Recién Cristian nos leía Mateo 11, 28, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo les daré descanso. Poder orar, poder leer la Biblia o recordar estos pasajes nos ayudan a renovar nuestras fuerzas. Ahora sí, vamos a ver otra de las cosas que Dios hace. Dios renueva las fuerzas, pero también Dios hace otra cosa. En el versículo 7, cuando Elías estaba tirado, durmiendo y eso, Dios le dice algo. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 7. Perfecto, le dice, levántate, porque tenés un largo camino todavía, ¿no? Lo anima, estabas diciendo vos. Perfecto. Metas cortas, ahí está. A veces no necesitamos proyectar un futuro desde acá a 5 años cuando estamos atravesando una depresión. Simplemente dar pasos pequeños. Y Dios nos anima a eso, a empezar a dar pasos. Él nos dice, mirá que todavía este no es el final, no es tu final. Yo todavía tengo más cosas para tu vida. Entonces Dios le anima, lo alienta a seguir, a dejar de mirar lo que está pasando o lo que pasó y a decir, miro hacia adelante porque todavía tengo una meta que perseguir. Dios le anima. Bien, versículos 9 y 10 de lo que estábamos leyendo, Dios hace otra cosa. A ver, estábamos diciendo que Elías estaba ¿en dónde? En los versículos 9 y 10. En una cueva. Bien, ¿y qué hace Dios ahí? Bien, imagínense uno metido en una cueva, ¿no? No es un lindo lugar para estar, me parece. No sé cómo lo ven ustedes, capaz que a alguno le gusta esas cosas medio tenebrosas, pero no es un lindo lugar para estar una cueva. Y sin embargo, ¿Dios qué? Dios estaba ahí.
Y lo que me va a hacer llamar la atención es que Dios en realidad siempre está, aunque estemos metidos en una cueva, Dios igual está con nosotros. Y es bien interesante porque en realidad, en medio de la soledad, tenemos que recordar que Dios siempre está con nosotros, aun cuando estamos dentro de una cueva. Yo pensaba que a veces no vemos a Dios cuando estamos metidos en la cueva y de repente tenemos gente que nos escribe y nos pregunta cómo estamos, que ora por nosotros, y poder ver a la iglesia como esa familia que también nos acompaña y es como la presencia de Dios a través de la familia de la iglesia, está bueno que podamos buscarla. Cuando uno se siente solo o quiere aislarse y huir, saber que Dios está con nosotros adentro de la cueva. Salmos 34, 18. Hoy paseamos por la Biblia, sí. Por si a alguno le faltaba sopa, 2 platos. Salmo 34, 18. Te veo con ganas de leer. Nico? Sí. Bien, justo pasó una moto y no te escuchamos. Yo lo leo si querés, ¿está? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, dice mi versión. A los quebrantados de espíritu, Él está cerca. No solo que está con nosotros, sino que está cerca. Esa idea de proximidad de Dios en medio del sentimiento de soledad que podamos estar pasando. Bien. Otra cosa que Dios hace se encuentra en los versículos 11 y 13. A ver quién me puede decir. De Primera de Reyes 19. Y ahí entramos en los fenómenos naturales. Ya iba a poner el cartel. En Primera de Reyes 19. 11. Perdón. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 13. Estábamos diciendo que Elías estaba en la cueva, Dios está cerca de él, le dice, bueno, salí de la cueva. Entonces empiezan a haber fenómenos naturales, que habíamos dicho, el viento fuerte, el terremoto, el fuego y el último, ¿cuál era? El susurro. ¿Por qué les parece que Dios se presentó a través de un susurro? Para que no se asuste. Igual con lo anterior yo ya me hubiera asustado, hubiera estado, basta. Para que preste atención, pero si yo aparezco en un fuego, ¿vos no prestarías atención? Ahí está. Como que te da tranquilidad o paz el susurro, ¿no? Si una persona está depresiva, a veces nosotros tendemos a hacer el terremoto o el fuego de esa persona. Dale, levántate, ¿no? Y en realidad a veces necesitan el consuelo de alguien, el susurro de alguien, poder ir a paz, que la persona pueda de a poquito ir saliendo. Y Dios lo tenía bien claro esto, ¿no? Ya lo leyó, consuelo. Yo no estoy haciendo una interpretación de estos fenómenos porque hay estudios más profundos en relación a eso. Digo que es interesante ver que para una persona que estaba tan angustiada, Dios usara la forma del susurro para hablar, ¿no? Entonces me parece como re linda la idea de que Dios se acerca a nuestras dificultades a través de un susurro. Vamos a seguir paseando por la Biblia. Salmos 94, versículo 19. Salmos 94 y el chiquito, 94 y el chiquito 19, el versículo 19. ¿Alguien lo tiene ahí para poder leerlo?
Bien. La mía dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría, ¿no? En esos momentos que estamos como abrumados de tantos pensamientos, no necesitamos un fuego o un terremoto, necesitamos la paz y el consuelo de Dios. Entonces es interesante lo que dice el salmista. Cuando mi mente se llenó de dudas, cuando yo estaba abrumado de pensamientos, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Bien, y última cosa que vamos a ver en relación a lo que Dios hace en Elías. Vieron que en los últimos versículos del capítulo estamos hablando de que Dios le empieza como a decir, bueno, vos tenés que ungir a tal, tenés que ir a tal lugar, tenés que salir de acá, como que le empieza a decir lo que tiene que hacer. ¿De qué se trata eso? A ver, ¿qué quiere hacer Dios cuando le da todas esas tareas? ¿Qué piensan ustedes? Le da un propósito, perfecto. ¿Alguien más dijo otra cosa? Animarlo, bien, está muy relacionado a lo anterior. Bien. Le da un propósito. A mí me gusta pensar que Dios lo enfoca, en el sentido de que es una persona que sus pensamientos estaban totalmente distorsionados, ¿no? Decía, yo soy el único que adora al Señor, yo soy el único que le sirve, nadie me entiende, tengo que huir porque no puedo con esta situación. Y en realidad, Dios lo enfoca y lo hace mirar hacia donde tiene que mirar y a interpretar las cosas como las tiene que interpretar. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es que le da un propósito. Bueno, vos tenés que levantarte e irte a tal lugar. Después le encarga responsabilidades. No solo que le dice, bueno, este es tu propósito, tenés que salir de acá e ir a tal ciudad, sino que le empieza a encargar responsabilidades. Tenés que ungir a tal rey, tenés que ungir a tu sucesor, que va a ser Eliseo, le empieza a dar como responsabilidades. Y lo otro es que le ayuda a enfocarse en el sentido de que no sos el único Elías que me adora. Le dice, hay 7.000 más, en el último versículo que habíamos leído, dice, hay 7.000 más que todavía no han adorado a Baal. O sea, no sos el único que me sirve, sino que hay otras 7.000 personas más que todavía me sirven. Y a veces necesitamos que Dios nos enfoque y diga, bueno, mirá que no es tan así lo que te está pasando, o estos pensamientos no son tan así, sino que, primero, yo tengo un propósito para tu vida, tengo un camino para vos, y a su vez no sos el único que me sirve. Y el hecho de que Dios nos dé propósito, podemos ver que cuando estamos atravesando una situación difícil, también es parte de su propósito. No lo busquen, pero en 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos... Ya no pasías más, tranquilo. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos ha consolado, nos dio su consuelo para que nosotros también podamos consolar a otros. Entonces, capaz que alguno de ustedes tuvo alguna situación difícil o un momento de angustia o de tristeza, y que eso es parte del propósito de Dios, y que quizás podamos después decirle a otros, mira, yo atravesé lo mismo que estás atravesando vos hoy, y te puedo contar lo que Dios hizo en mi vida. Entonces, quizás alguno de ustedes hoy está atravesando una situación difícil o la ha atravesado, sepan que eso también es parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Les parece si oramos? Pero ahí, mientras vos cerrás tus ojos, quisiera que pienses en esto. Te voy a hacer un par de preguntas, no para que me contestes en voz alta, sino para que las medites. ¿Estás teniendo pensamientos de tristeza? ¿Te estás sintiendo solo, sola? ¿Estás pensando que nadie te entiende? ¿Que la situación que estás viviendo no la podés resolver? ¿Sentís que no tenés más fuerzas, que no podés seguir? No lo sé, pero si estás teniendo pensamientos de ese estilo, vamos a poner en oración esas cosas y pedirle a Dios que sea el que haga lo que hizo con Elías en nuestra vida. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo juntos. Yo te quiero pedir por cada uno de los que está acá, que vos le bendigas, le fortalezcas, que pueda encontrarse contigo si no se encontró todavía. Señor, que traigas paz y consuelo, Señor, y que podamos sentir tu susurro hablándonos a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque aún estás dispuesto y estás cerca cuando nosotros mismos nos metemos en una cueva. Yo bendigo a cada uno de los que está, bendigo a los que están escuchando en otro lugar, y que seas vos, Señor, siguiendo en nuestros corazones, hablándonos y bendiciendo.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.